Minasan konnichiwa, bienvenido, bienvenida a esta lección 2 del curso Kanji para la vida real. Esta vez, en esta oportunidad, vamos a abordar la lectura de los kanji. Ya, hajimemashou. Primero vamos a retomar con un poquito de historia. Todo esto ya lo tenías sabido, escuchado de la lección anterior, pero siempre viene bien repasar porque con la repetición se van fijando los contenidos. Entonces, solo a modo de repaso, ¿cómo es que llegamos a tener las lecturas china y la japonesa? Como ya te dije anteriormente, los kanji chinos se insertaron en Japón a partir del siglo IV. Y lo que pasaba en ese momento es que el japonés ya existía como un idioma hablado, es decir, ya tenían su fonética. Y si bien los kanji se usaron para escribir conceptos, no se podían leer de la misma manera que lo hacían en China por esta cuestión de que el idioma japonés ya existía. Entonces vamos a ver una representación un poco jocosa de cómo fue que esto comenzó a suceder. Acá tenemos al señor japonés del siglo IV y al señor chino del siglo IV, que ambos se encontraron un día caminando y vieron una montaña. Y el japonés le preguntó al chino, ¿cómo es que ustedes escriben o dibujan a esta montaña? Y el chino le dijo, usamos este símbolo de acá. Entonces el japonés le dijo, perfecto, nosotros a la montaña le decimos yama. Y el chino dijo, nosotros a la montaña le decimos san. Y así fue como este símbolo, este kanji, fue adoptado por los japoneses con su lectura japonesa yama y su lectura china san. Entonces, si pasamos al caso de estudio del kanji de montaña, vamos a ver que en cuanto a onyomi y kunyomi tenemos esto. El kanji en cuestión, este de aquí, tiene asociado el concepto de montaña, y en cuanto a su lectura china tenemos san y sen, y en cuanto a su lectura japonesa vemos que se lee yama. Ahora bien, ¿dónde encontramos cada lectura? Por ejemplo, cuando el kanji está solito y representa el concepto de montaña, acá se lee pura y exclusivamente yama, que es como los japoneses ya tenían definida a esta palabra, a este concepto con su idioma hablado. Y también lo podemos encontrar, por ejemplo, en el apellido de este famoso mangaka, Toriyama, que por cierto Tori significa pájaro y Yama montaña. Sin embargo, también podemos ver este kanji en su versión de onyomi, es decir, su lectura china. Por ejemplo, en el concepto de volcán, que se lee kazan. En este caso tenemos el primer kanji, que es el kanji de fuego, y el segundo es el kanji de montaña, y si usamos un poquito la lógica, tiene sentido que volcán sea una montaña de fuego. Y ahora vemos que pasa acá algo muy curioso, que es que en cuanto a la onyomi, que sabemos que es san, acá presenta una pequeña variación porque está con ten-ten, de modo que no se lee san, sino zan, con ese zumbido característico del ten-ten. Lo que sucede acá es un fenómeno que se llama rendaku, que escapa a los propósitos de este curso, pero yo se los dejo acá mencionado por si lo quieren investigar. Y en el caso de abajo también tenemos esta lectura san, ahora sí sin el ten-ten, la original, en el nombre de el Monte Fuji. Algunos a veces piensan que este san es el honorífico de como señor Monte Fuji, pero no, en realidad ese san corresponde a este kanji de acá, que es el kanji de montaña, ¿sí? Fuji-san. Bueno, y continuamos entonces ejemplificando con nuestros amigos el señor japonés y el señor chino, y pasó que caminaba entonces por ahí un perrito, y el japonés le dijo al chino, ¿y qué kanji usan para referirse a este animal? Y el señor chino le dijo, nosotros usamos este kanji de acá. El japonés entonces le dijo, bueno, nosotros a los perros los llamamos inu. Y el chino le dijo, nosotros a los perros los llamamos ken. Entonces, de nuevo, ahora en el caso de estudio de este kanji, está asociado con el concepto de perro, y vemos que en onyomi tenemos ken y en kunyomi tenemos inu. Vamos a ver en qué palabras se utiliza cada lectura. Por ejemplo, cuando está solito ya dijimos que la mayoría de las veces se va a utilizar kunyomi, entonces en este caso el kanji solito se lee inu y significa perro. También podemos ver esta lectura en la palabra Shiba Inu, que es una raza de perro que procede de Japón, claramente. También podemos verlo aplicado en esta palabra que significa perdedor, Make Inu, y acá está como en sentido figurativo, ¿no? Y por último también lo podemos ver en la palabra cachorro. De hecho, el primer kanji es el kanji de niño y bueno, el segundo kanji es el kanji de perro, así que esto sería como la cría del perro o un perro niño, entonces cachorro. Mientras que la segunda lectura la podemos ver, por ejemplo, en esta palabra, Pomerania Ken, que sería la raza Pomerania, que es una raza extranjera. Y también la podemos ver en Banken, que es perro guardián. Pero también pasaba algo curioso, y es que de parte de China existían conceptos que en Japón todavía no se conocían o no existían. Por ejemplo, este concepto del cuadro, ¿no? Como de enmarcar una pintura, existía en China pero en Japón no. Entonces, el chino trajo esto y le mostró que este era el símbolo asociado, el kanji asociado a este concepto. Y como el japonés no lo conocía, dijo,
¿qué es eso? Nani sore. Y entonces el chino le dijo, nosotros a esta pintura, le llamamos e. Pasa en el caso de este kanji que tiene onyomi pero no tiene kunyomi. Entonces el concepto al que está asociado es dibujo o pintura y las lecturas onyomi son dos, kai y e. Podemos ver la lectura e en el concepto solito, dibujo, en sumie, la disciplina esta de la tinta china, y en ehon, que significa libro ilustrado. De hecho, este segundo kanji de acá significa libro, así que dibujo, libro, libro ilustrado. Mientras que la lectura kai la podemos ver, por ejemplo, en kaiga, que significa pintura, o kaigakan, que significa galería de arte. Ahora es muy importante entender que el kanji hay que estudiarlo en contexto de vocabulario. Vamos a ejemplificarlo con el caso de este kanji acá, que lo vemos asociado a muchos conceptos. Por ejemplo, día, sol, Japón, o el contador de días. Fíjense que tiene, por supuesto, sus dos lecturas, onyomi, kunyomi, pero que tiene varias lecturas dentro de cada una. On se puede leer nichi o jitsu, y en el caso de kun se puede leer hi, bi o ka. Vamos a ver algunas palabras de ejemplo con este kanji. En el concepto de día, cuando está solito, se lee hi. En el concepto de Japón, tiene dos lecturas. Puede ser nihon, recuerden que este kanji era el kanji del libro, hon, nihon, o también se puede leer nippon. Y ojo acá, porque si damos vuelta a los kanji, si ponemos primero el kanji del libro y luego el kanji de día, eso pasa a ser la palabra hoy, ya no se lee ni, sino que se lee jitsu, hon jitsu. Atentos con este caso, el kanji en esta palabra aparece dos veces, esta es la palabra asociada al concepto de domingo, el día de la semana, y fíjense que la primera vez que aparece se lee nichi, este kanji acá, yo, que es el kanji de día de semana, y la última vez que aparece se lee bi. Así que acá tenemos la lectura nichi y la lectura bi. Luego tenemos, en esta palabra, el primer kanji es el kanji de 1, el segundo kanji, ya dijimos, está asociado a día, y tenemos que el concepto es un día. Y el concepto es un día. Acá estamos hablando de frecuencia o de contar, ¿no? Como cantidad de días. Por ejemplo, si quisiéramos decir la clase duró todo un día, diríamos ichinichi chu, que duró todo un día. Y en este caso, acá se lee nichi. Ahora, ¿qué pasa? Esta misma palabra con estos mismos kanji tiene también otra lectura con otro concepto asociado, que es el primer día del mes. Si yo quisiera decir el 1 de abril, diría shigatsu tsuitachi. Tsuitachi. Entonces, ni siquiera es que está catalogada dentro del onyomi o kunyomi, sino que acá nos aparece una lectura irregular que solo existe en esta palabra. Y acá tenemos en esta otra palabra 2 días, que es el segundo día del mes, y en este caso la lectura es ka, hutsuka. En conclusión, fíjense todas las lecturas que tiene este kanji, que no solo son estas 5, sino que de repente te aparecen lecturas irregulares. Y con esto lo que quiero dejar en claro es que más que memorizar onyomi y kunyomi sin ningún tipo de lógica aparente, lo más conveniente es siempre aprender kanji en contexto de vocabulario. Ahora vamos con otro caso, vamos a anotar esto mismo, pero con otro ejemplo, que es el caso de este kanji que les dije que se podía asociar con el concepto del libro. Pero también tiene otros conceptos asociados, por ejemplo, presente, origen, realidad, y también es el contador para objetos largos y cilíndricos. Ellos cuentan objetos poniendo un número y un contador, y dependiendo lo que estés contando es el contador que vas a utilizar. Si estás contando objetos largos y cilíndricos, como por ejemplo sorbetes, popotes, creo que se dice en otros lados, o por ejemplo lápices, vas a utilizar este contador. Entonces, lectura on, hon, lectura kun, moto. Y vamos a ver ejemplos de palabras donde aparece este kanji. Obviamente siempre el primer ejemplo es el kanji solito, en este caso hon, que significa libro. Luego tenemos este que ya lo vimos en la diapositiva anterior, nihon o nippon, que significa Japón. Luego tenemos esta palabra que significa de verdad, que se lee honto. Esto lo habrás escuchado 1000 veces en el anime. Honto desu ka? Honto ni de verdad. Luego tenemos este caso en el que está actuando como contador. Acá tenemos el kanji de 3, san, y en este caso el contador, bon. Te doy una oración de ejemplo. Enpitsu ga 3 bon arimasu. Tengo o hay 3 lápices. Enpitsu es lápiz. Por último tenemos este ejemplo en el que vemos el kanji del libro y este símbolo de acá que, ojo, no es un kanji, no es hiragana, no es katakana, es un símbolo que indica la repetición fonética del kanji anterior. Así que, en este caso, este kanji se leería moto y lo que está haciendo este símbolo de acá, que se llama noma, es decirme que tengo que repetir la pronunciación anterior, o sea, moto, moto. Y esto significa originalmente.
Pero atentos porque esta escritura no es la más típica, sino que hoy por hoy se escribe de esta manera, donde este kanji también tiene asociado el concepto de origen. Te pongo acá una captura de pantalla de esta web, que es un diccionario de japonés online, jisho.org. He buscado esta palabra motomoto y fíjate que me la pone directamente con su escritura más común, más tradicional. Incluso acá nos aclara que otras formas de escritura son así, con el kanji repetido o este kanji repetido o el kanji del libro y el noma. Pero nos agrega que, notas, que estas dos lecturas con el kanji del libro son extrañas, son atípicas, no se usan mucho. Bueno, vamos a ir terminando esta lección, pero te voy a dejar con algunas consideraciones sobre lo dicho. La primera es que, como ya hemos visto, si nosotros vemos una palabra que está escrita en kanji, pero no conocemos los kanji o no conocemos la palabra, es imposible saber cómo se lee. Y esto tiene que ver con lo que dijimos en la introducción. El kanji no es un sistema fonético, no es como el kana, no es como el hiragana o el katakana, que yo los veo los símbolos y los asocio con un sonido. En este caso, yo al kanji lo asocio con un concepto, o varios conceptos dependiendo del kanji. Entonces, es imposible que si yo no sé la palabra, sepa cómo leerlo. A lo sumo lo podré intuir, pero 100% no lo puedo saber. En cambio, si conozco los kanji, aunque no conozca la palabra, puedo deducir lo que significa. Ejemplos de estos tuvimos varios durante estas lecciones. Kazan, que significa volcán, en donde veíamos el kanji de fuego y el de montaña. Koinu, que significa cachorro, en donde veíamos el kanji de niño y el kanji de perro. En fin. Esa es la idea. Puedo también hipotetizar sobre cómo se lee, porque si conozco los kanji, conozco las lecturas, puedo hacer un intento de hipotetizar cómo se podría leer esa palabra. Ahora, ¿qué es lo que yo realmente necesito saber para poder leer una palabra que está escrita en kanji? Necesito conocer los kanji y también necesito conocer la palabra. Es esto que te decía de que el kanji se estudia en contexto de vocabulario. Y ahí es cuando yo voy a poder leerla. Ahora, vos me vas a decir, Val, pero me dijiste antes que para poder estar equiparado con un japonés adulto promedio, tengo que saber leer 2000 kanji. ¿Quiere decir que antes que eso yo no voy a poder leer palabras escritas en kanji? Y la respuesta es que no necesitas saber los 2000 kanji porque, acá te viene un spoiler alert, en las siguientes lecciones vamos a ver escritura y vamos a ver radicales. Y con esta herramienta de radicales vamos a aprender a buscar kanji, vamos a ser capaces, cuando termine este curso, de buscar cualquier kanji japonés, aún sin conocerlos, con esta estrategia de tener los radicales, de detectarlos y con una base de datos para poder aprenderlos. Y lo último que te digo es, para que no te pongas ansioso o ansiosa, es que tenés que considerar que nosotros en este curso estamos armando un puzzle, un rompecabezas, y por ahora tenemos algunas piezas que ya empiezan a encajar y nos hacen entender un poco el kanji, pero todavía nos falta seguir recolectando hasta volvernos expertos. Lo bueno es que va a pasar. Ya, minasan, kokomade desu. Mata aimashou y nos vemos en la lección 3.